¿Alguna vez te has preguntado cómo era la antigua interfaz para ver la BIOS y algunas de las características del PC y cómo es ahora la BIOS en esos mismos modelos de PC? Aquí te voy a mostrar a manera de una pequeña comparativa la BIOS antigua o clásica versus la BIOS nueva, que en algunos casos le denominan UEFI, si no me equivoco. Este video es netamente comparativo. Algunas personas quizá vivieron la época de una BIOS vieja, clásica, anterior, pero seguramente no saben cómo era, cómo funcionaba, qué ventajas tiene o tenía sobre la nueva interfaz de las BIOS actuales. Me refiero a la interfaz de manejo cuando uno ingresa a configurar determinadas funciones y algunas características especiales. Para el efecto yo voy a utilizar aquí dos máquinas diferentes. Esta que tiene lógicamente una BIOS más actual, que es la HP que les he mostrado en algunas ocasiones, y la otra, la BIOS clásica. Vamos a tratar de comenzar con la BIOS clásica. Tengo en este momento conectada mi otra HP que tiene una BIOS clásica, que por alguna extraña razón me niego a venderla. Vamos a ver, en este momento la estoy encendiendo. En todas las HP se suele presionar la tecla escape para poder ingresar a un pequeño menú. Dentro de ese pequeño menú nosotros tenemos algunas opciones extras, como lo podrán ver en este momento. Por ejemplo, F1 viene a ser información del sistema, F2 diagnóstico del sistema, F9 opciones de dispositivo de arranque, F10 para ingresar a configurar la BIOS y otras cuantas características más. Aunque no lo crean ustedes, estas mismas funciones casi las vemos también en los nuevos equipos. Y para el efecto voy a tratar de mostrarles a ustedes justamente eso. Estoy en este momento presionando Escape y miren, es básicamente lo mismo. Si ustedes se dan cuenta, es casi lo mismo. Porque aquí tenemos F1 para información del sistema, F2 diagnóstico del sistema y así sucesivamente. El F9 viene a representar las opciones de dispositivo de inicio, lo mismo que tenemos prácticamente acá. Si se prestan atención van a ver que el F9 es eso. El F10 dice configuración del BIOS, en el clásico menú de inicio también tenemos eso. Y F11 y F12 viene a ser para recuperación del sistema en el antiguo BIOS, en la antigua interfaz, así como también arranque de red. También se mantiene eso, aunque aquí no hay recuperación del sistema con el F11. También en la nueva interfaz se agregan otras cuantas características más. Viene a ser el F3, F6 y F7. Analicemos en primera instancia lo que tenemos acá en el BIOS con el F10 de mi máquina clásica. F10. Ingresamos y podrán ver ustedes una gran cantidad de información, como por ejemplo el modelo del equipo, que es un HP Pavilion, la fecha de inicio de la garantía, el tipo de CPU o de procesador que tiene, que es un Core i5, su velocidad, la versión del BIOS y otros cuantos aspectos más. Acá también podemos presionar el F10, pero bueno, algo le pasa a mi teclado, así que tengo que ir manualmente hacia donde está configuración de BIOS. Y tiene casi lo mismo. Por ejemplo, dice información del sistema, menú de diagnóstico, actualizar BIOS, y eso es un aspecto muy interesante que se los voy a mencionar luego. Pero básicamente algunas cosas son similares, como el ignorar y salir, guardar cambios y salir. Por supuesto que aquí tenemos más funciones, como son seguridad para cambiar la contraseña de administrador y algunas cosas más. En la nueva interfaz yo me manejo con un puntero de ratón, que podría ser eso una gran ventaja que no existe en cambio acá en el otro. En la antigua interfaz obligatoriamente tengo que manejarme con las teclas de dirección del teclado, perdón la redundancia. Aquí también tenemos en seguridad para cambiar la contraseña, tal y como lo vimos en el otro menú, es decir acá. Lógicamente tenemos más opciones en la nueva interfaz que en la vieja interfaz, porque inclusive tengo opciones aquí abajo que dice gestión de usuarios. Hay unas cuantas utilidades, como por ejemplo una herramienta para ver cómo está el disco duro, una herramienta antirrobo que me parece muy buena, está aquí, entre otras más. Vamos a ver qué dice en avanzado. Está la posibilidad de configurar el idioma, establecer la fecha y hora del sistema. Esto en el caso de que la pila del PC esté agotada, porque generalmente nosotros hacemos que se iguale el reloj automáticamente con la red de internet a la cual estamos conectados. Tenemos opciones de inicio, encendido de BIOS y otras cuantas más.
En realidad es un menú bastante completo. Yo lo he visto, he manejado algunas cositas y por ejemplo entre ellas no sé exactamente en dónde está, pero hay una opción que le pone una seguridad al disco duro. Cuando esa seguridad está puesta en el disco duro, no puede ser transferido a otro PC, no puede ser formateado. Eso me lo comentó una persona, un amigo. Me dijo que no podía porque estaba algo así como una protección BitLocker o algo así. No recuerdo muy bien el término que utilizó, pero es una seguridad avanzada que me parece excelente, porque digamos si alguien me roba el PC y tiene esa seguridad del disco duro, quieren llevárselo a otro lado para registrar y no van a poder. Así que me parece muy buena esa característica. Vamos a ver acá. En el otro PC también tengo la prueba del disco duro, la configuración, bueno, y cosas que ustedes seguramente ya habrán visto. En la configuración tengo las opciones de arranque, es decir, para ordenar que se inicie el PC con un DVD, con el disco duro o con una unidad de flash memory. Básicamente son las cosas más importantes que yo he logrado ver. Ahora bien, algo que me parece súper interesante en la nueva interfaz se encuentra por acá, donde dice actualizar BIOS. La máquina me llegó con una versión. En primer lugar, tratemos de ver qué versión de BIOS tengo. Aquí dice información del sistema, démosle Enter. Está absolutamente todo lo que vimos también en el otro PC, la cantidad de memoria RAM que dispone y el tipo de módulos de cada una de esas tabletas. Ustedes seguramente vieron el video que yo inserté unas cuantas tabletas para aumentar la memoria RAM. Este rato estoy con 32, que básicamente es una bala, es una bestia esta máquina, me trabaja perfectamente bien. Quiero encontrar la versión de BIOS, pero no lo veo por aquí. Está justamente aquí. La versión actual de la BIOS es la 1.26, antes estaba la 1.25 y me pareció una posibilidad excelente el poder actualizar la BIOS desde acá. Cuando le hacemos clic en actualizar BIOS, se me pide determinado número de requisitos. Por ejemplo, que me desactive de la red Wi-Fi, si no me equivoco, y que me conecte únicamente por LAN. En ese momento se genera un puente de comunicación con el servidor de HP que me envía a la BIOS y se instala en ese mismo momento. ¿Por qué es una ventaja? Porque en las versiones anteriores de la BIOS no se podía realizar esta operación desde allí mismo, sino más bien se tenía que descargar un archivo, darle doble clic, iniciar el sistema, y si esa BIOS por error era una versión no compatible con el equipo, briqueado, es decir, ya no teníamos la posibilidad de recuperar al equipo. Aquí no, en este caso se hace automáticamente todo. También tengo una opción para realizar la copia de seguridad. Si quisiera hacer la actualización de la BIOS, vamos a ver qué es lo que me pide. Bueno, aquí me dice que coloque el archivo bin en una partición del disco duro, pero yo hice la actualización de la BIOS comprobando la actualización en hp.com, es decir, con esta opción. Aquí justamente me dice que está la versión 1.26 y como requisito primordial que tiene que estar conectado el equipo con la fuente de poder a la luz, no con la batería como se encuentra en este momento. Luego de eso se me van dando las indicaciones que les había mencionado. Es un video que quizá a algunas personas no les parezca trascendente, pero yo creo que es muy importante saber, conocer cómo funcionaba la antigua BIOS y cómo funciona la más actual. Espero que les haya servido de alguna manera esta información general, queridos amigos. No se olviden de seguirse suscribiendo. Cualquier duda o pregunta, pues en el área de los comentarios o en Comunidad Guay, grupo de Facebook que he creado para el efecto. No se olviden de darle un pequeño like al videito, de activar la campanita, de comentar positivamente y nos vemos en el próximo video.